Primero es necesario identificar la ubicación de los orificios por donde se instalarán el sistema de carga y las salidas de biogás, biol y limpieza del bioreactor. Con un plumón indeleble marca la circunferencia de las válvulas. Carga 3 pulgadas, salida de gas media pulgada, salida de biol 2 pulgadas y limpieza del bioreactor 1 pulgada. La entrada de carga y salida de gas estarán ubicados en la tapa del bidón. El centro del primero deberá coincidir con el centro de la tapa y el segundo deberá ubicarse entre 5 centímetros y 10 centímetros del borde de la tapa. En el caso de la válvula de limpieza, el centro se marcará en la parte inferior del bidón, aproximadamente a 1/3 de su altura. Y en el caso del biol, su centro estará ubicado aproximadamente a la mitad de la altura del bidón. Para la conexión de entrada de la carga, utiliza un pegamento duro de PVC para unir el reductor de PVC de 3 pulgadas y el tubo de 30 centímetros de PVC de 3 pulgadas. Coloca la pieza en el orificio de entrada de carga. Para la limpieza del bioreactor, pega un adaptador de 1 pulgada y conéctalo a un tubo de PVC de 15 centímetros. Instala finalmente una válvula de globo de 1 pulgada. La conexión de la salida de biol está conformada por un adaptador de 2 pulgadas al que se conecta un tramo de 10 centímetros de tubo de PVC y un codo de PVC de 2 pulgadas. Conecta a esta pieza un tramo de 25 centímetros de tubo de PVC de 2 pulgadas y un codo del mismo tamaño. Finalmente, coloca un tubo de 20 centímetros, tramo horizontal, conéctalo a un codo de 2 pulgadas y termina con un tubo de 30 centímetros en la boca del cilindro de polietileno. En el caso de la conexión de la salida de gas, pega un adaptador de media pulgada en la tapa del bidón. Pega al adaptador que está en la tapa del bidón el extremo de un tramo de 10 centímetros de tubo de PVC de media pulgada y al otro extremo enrosca un codo de media pulgada. Une 2 tramos de 15 centímetros de largo de PVC de media pulgada mediante una conexión T de media pulgada. Conecta uno de los tramos a un codo de media pulgada y el otro conéctalo a la válvula de paso de media pulgada. Agrégale un tubo de PVC de media pulgada. En el envase de plástico reciclado, relleno de viruta de hierro para depurar el ácido sulfúrico producido, haz un orificio y colócale una reducción de 1 pulgada a media pulgada con pegamento epóxico. Esto permite conectar el tramo de la válvula de paso con el filtro. El envase transparente permite ver si la limadura de hierro se satura y cambia de color para poder cambiarlo. Continúa la conexión con un tramo de 65 centímetros aproximadamente de tubería de PVC de media pulgada. Pégala a un codo de media pulgada y luego únela a un tramo de 30 centímetros. Ensambla la válvula de paso de media pulgada con una unión de media pulgada, un conector macho a hembra de media pulgada y un reductor de media pulgada a 3/8 para conectar a presión una manguera de tigón de 3/8 con una abrazadera para evitar fugas. Utiliza 2 bidones vacíos para agua mineral de 20 litros para la depuración del CO2 del biogás. Perfora 2 orificios de 1 centímetro de diámetro en la tapa, para entrada y salida de gas, a uno de los bidones. Agrega a los bidones cal diluida al 5%, llenando hasta la mitad de su capacidad los dos al mismo nivel. Conecta a los bidones las mangueras de entrada y salida del biogás. Las mangueras deben estar en contacto con la solución. La manguera de salida del segundo bidón va sujeta con una abrazadera a una cámara de llanta de auto sin aguja en el pitón. Aquí se almacenará el gas. Un termistor es un dispositivo fabricado con un material semiconductor. Es extremadamente sensible a los cambios de temperatura. Se pueden medir y graficar los cambios en el valor de la resistencia mostrada por el termistor con la variación de la temperatura obteniéndose una curva exponencial. Para la medición de la temperatura se usarán termistores con una resistencia de 271 ohmios, tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo. De ser necesario, los termistores se pueden reemplazar con un termómetro con un rango en el que se puedan observar temperaturas entre los 15 a 50 grados centígrados.
Un manómetro es un instrumento utilizado para medir la presión de un sistema. Para su construcción, emperna una manguera flexible transparente dándole forma de U a una tabla de tripley de 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho con fondo de color blanco para anotar el nivel del agua. Llénala con agua, dejando un extremo libre a la atmósfera y el otro conectado a la salida del gas. Corta una cinta métrica y colócala a los lados de la U para observar la diferencia de alturas entre las dos columnas de agua una vez que el sistema comience a generar gas. Por último, conecta el extremo por donde ingresará el gas con la válvula de escape. Asegúrala con una unión universal y ajusta la manguera. Recuerda controlar frecuentemente el manómetro para verificar que la diferencia de lecturas de la columna de agua sea menor a 5 centímetros. Para la primera carga necesitarás 24 kilos de estiércol de cuy fresco sin cernir, rastrojo, agua, balanza calibrada de hasta 150 kilos, baldes de 25 litros a más, agitador de madera o palo de escoba o similar, silicona para PVC, guantes, máscara protectora de nariz y boca, botas de jeve, mandiles. Antes de realizar la primera carga, verifica la hermeticidad del tanque biodigestor. Cierra todas las válvulas de salida y sella con silicona las imperfecciones que podrían ser fuente de escape de biogás o de ingreso de aire. A continuación, llena el biodigestor con 3 baldes de mezcla compuesta por 3 kilos de estiércol, 2 kilos de rastrojos y agua. Ten en cuenta que el volumen de agua debe ser equivalente al volumen de material sólido compactado y que la proporción del estiércol sobre el rastrojo es de 3:2. Para la carga diaria es necesario determinar el tiempo de retención. En este caso será de 37 días, ya que contamos con una temperatura aproximada de 20 grados centígrados. El volumen de carga diaria debe ser de 2,5 litros de mezcla, estiércol de cuy, rastrojos y agua. Es necesario que se haga una buena mezcla en el bioreactor. Cada vez que se carga el reactor, se obtiene una descarga de biol de volumen equivalente al de la carga. El biol de calidad adecuada se obtendrá a los 37 días. Para la medición del pH utiliza un potenciómetro o un indicador de pH. Este debe mantenerse en 7. En caso baje, corrige con una solución al 5% de cal. El biogás es inflamable y su inhalación es dañina para el organismo. Se recomienda operar los bioreactores ubicándolos en zonas ventiladas para evitar asfixia, así como el contacto con una chispa eléctrica o con fuego. Algunos de los mecanismos de seguridad son válvula de biogás, válvula de seguridad y llaves de paso a la salida del reactor. Utiliza elementos de protección personal en todo momento: respirador, mameluco o bata de laboratorio, guantes impermeables, botas de jeve, protectores oculares, etc. Realiza la desinfección personal y separa la ropa usada después de cada labor.